Hola, mi nombre es Rafa Sebastián y en este vídeo el objetivo es introducir una serie de conceptos básicos para el diseño de redes de telecomunicaciones que permita fundamentalmente la realización de proyectos de diseño y despliegue de redes de la asignatura Arquitectura de Redes de Computadores del grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación de la Universidad de Valencia. Este será probablemente el primero de varios vídeos sobre diseño de redes que basaremos fundamentalmente en la metodología de Cisco Systems. Como veremos, este primer vídeo aborda fundamentalmente temas relacionados con arquitecturas generales para desarrollar una red de telecomunicaciones y algunos frameworks o entornos de trabajo que nos pueden ayudar a llevar a cabo esta tarea. Este módulo inicial se va a dividir en dos partes. Una primera, centrada en la metodología para diseño de redes, que veremos en este vídeo, y una segunda parte mucho más extensa, que se centrará en el diseño de redes empresariales. Tras completar este primer vídeo, deberías de ser capaz de explicar la arquitectura empresarial de Cisco, describir el marco de trabajo SONA, desarrollado para el diseño de redes de información inteligentes, y comprender cómo la arquitectura empresarial se puede utilizar para el diseño de redes. Explicar además la metodología de desarrollo del ciclo de vida de red de Cisco, que está formado por 6 fases: la preparación del proyecto, la planificación, el diseño, posteriormente la implementación, la operación de la red y la optimización de la misma. Estos vídeos se van a basar fundamentalmente en la bibliografía que aparece en la transparencia, básicamente en el libro de diseño de arquitecturas de Cisco para el curso CCDP, en tercera edición, y el libro de diseño de redes de Cisco del CCDA en su edición del 2011. En este primer vídeo, básicamente nos vamos a centrar en el primer capítulo del libro del CCDP y el primero y segundo capítulo del libro del CCDA de forma muy resumida. Ambos libros se pueden encontrar dentro de la biblioteca online de la Universidad de Valencia, donde podéis ver el link en la parte superior de la transparencia, dentro de la sección de libros electrónicos. Actualmente, algunas empresas, como es el caso de Cisco Systems, están desarrollando diferentes tipos de arquitectura de red que les permita llevar a cabo el diseño de infraestructuras de información inteligente. Ese marco de trabajo dio lugar, por ejemplo, a la arquitectura AVID para vídeo y audio, y más recientemente a una arquitectura conocida como SONA. Es una arquitectura de red orientada a ofrecer servicios que se basa en un enfoque multicapa. Es un sistema para desarrollar redes. Permite ofrecer una guía para conectar los diferentes servicios que ofrece una red con las aplicaciones disponibles dentro de esa red. Lo que trata de hacer es utilizar la inteligencia de la red para reducir la complejidad y transformar la experiencia del usuario, disminuyendo al mismo tiempo los costes de integración de un sistema. Este marco incluye 3 capas interconectadas. Una capa primaria, la capa central que puede verse en el esquema de la figura, ofrece los servicios comunes utilizados por los usuarios de la red. Está compuesta por una amplia biblioteca, una categoría de servicios basados en la red que trabajan para crear una funcionalidad que pueda ser utilizada posteriormente por la capa de aplicación. Es decir, que habilitan a todas las aplicaciones de red a poder llevar a cabo su función de la forma más eficiente posible. La capa inferior, la capa de infraestructura física, es la que se encarga de llevar a cabo los diseños físicos de la propia red, el diseño lógico, las pruebas y la validación de los elementos conectados a la infraestructura tal cual han sido organizados. Estas soluciones, tanto para el campus como para el centro de datos o oficinas remotas, constituyen el punto de partida para comprender cómo algunos servicios basados en red se pueden implementar para determinadas aplicaciones de negocio en una amplia variedad de industrias. La arquitectura SONA ofrece una capa de servicios de red, la capa central que hemos visto antes, cuyo objetivo fundamental es incluir servicios específicos a la red y no dejar que estos servicios los lleven a cabo las aplicaciones. Entre algunos de estos servicios podemos encontrar, por ejemplo, un servicio de administración de red que puede incluir la administración de redes LAN para poder hacer un control más avanzado de los switches multicapa, control y monitorización
de las redes WAN, particularmente las rutas que se están utilizando a través de esta red, llevar un control también de los SLAs, es decir, de los acuerdos de servicio que se han pactado previamente para el funcionamiento de la red, control de las redes privadas virtuales o VPNs y una administración de seguridad optimizada para las VPNs, entre otras opciones. También tenemos servicios de alta disponibilidad para permitir garantizar que los servicios estén funcionando al 100% del tiempo. Esta implementación incluye dispositivos que puedan ser tolerantes a fallo para automáticamente identificar y superar problemas que se produzcan en cualquier punto de la red y utilizar dispositivos que sean confiables. Otro punto importante es el QoS, calidad de servicio, que lo que hace es ser capaz de administrar tanto el retraso como la variabilidad en el retraso o la variabilidad en el ancho de banda que se ofrece a cada uno de los usuarios que forman parte de la red y a cada una de las aplicaciones. La idea es que algunas aplicaciones con necesidades específicas, como pueden ser, por ejemplo, las comunicaciones basadas en voz, vídeo o algunas aplicaciones sensibles al retardo, obtengan la calidad de servicio necesaria para poder funcionar correctamente. Para eso se utilizan algunas funcionalidades específicas como el sistema automático de reconocimiento de aplicaciones que permite clasificar tráfico una vez este entra en la red y aplicar la calidad de servicio necesaria para que esa aplicación funcione correctamente. Otro punto importante, otro servicio importante de la red es el sistema de multicast, que provee básicamente una tecnología que reduce la cantidad de tráfico o de flujos de tráfico que se envían a la red, convirtiendo un flujo que va destinado a muchos usuarios en un flujo único que únicamente requiere multiplicarse en el caso de que hayan diferentes destinatarios en redes diferentes. Esto permite reducir al máximo el tráfico inyectado dentro de la red y por lo tanto permitir que otras aplicaciones puedan utilizar el tráfico restante. Otras aplicaciones importantes que puede dar la red pueden ser, por ejemplo, transcodificación de datos multimedia o autenticación y encriptación, permitiendo algunos servicios como por ejemplo IPsec, que permite la encriptación de información, la utilización de SSLs para redes privadas virtuales y de esta manera incorporar las capacidades dentro de la red en lugar de esperar que las aplicaciones las incorporen directamente. Respecto a las aplicaciones de red, la capa de aplicaciones en Sona se ha diseñado para ser compatible con aplicaciones tradicionales de negocios de diferentes proveedores tales como puedan ser SAP, Oracle, Microsoft o IBM, entre otros, permitiendo además la utilización de aplicaciones colaborativas como por ejemplo las que se utilizan para telefonía IP, mensajería unificada, videoconferencia, conferencia basada en web, contacto directamente con los clientes o sistemas de mensajería instantánea. Uno de los fuertes diferenciadores de esta arquitectura es la capacidad de proporcionar una plataforma o arquitectura de servicios compartidos que soporte aplicaciones de muchos fabricantes. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora es el marco arquitectónico de trabajo, pero lo que nos interesa es ver cómo poder diseñar una red, qué componentes tiene que tener esa red y cómo dividirla en diferentes módulos. En la transparencia podemos ver el diseño modular de una red. Básicamente es el diseño que se utilizaría como arquitectura de red empresarial, donde podemos ver varios bloques fundamentales. Un bloque a la izquierda, el Enterprise Campus, un bloque central, el Enterprise Edge, que sería la frontera de esta empresa con el exterior, y después las conexiones a Internet y las conexiones WAN, y a la derecha del todo tenemos algunas oficinas que podría tener la empresa, que son las Enterprise Branch. Tenemos también un centro de datos externo, que sería el centro de datos externo de la empresa. Y por último tendríamos los teletrabajadores de la empresa que se conectan a la empresa a través de conexiones a Internet. Vamos a ver con un poco más de detalle cada una de estas partes. El campus empresarial, el Enterprise Campus, es el centro operativo regional o la sede del negocio. Este módulo sería donde la mayoría de los usuarios acceden realmente a la red y combinaría una infraestructura central dividida en capas que permitiría la conmutación inteligente y el enrutamiento con tecnologías que estén altamente integradas
con el fin de mejorar la productividad de esa red y permitir la movilidad de los usuarios dentro de la red y la seguridad de las comunicaciones de los mismos. La arquitectura, como puede observarse, es una arquitectura jerárquica dividida normalmente en 3 capas, que proporciona de esta manera una alta disponibilidad mediante un diseño flexible, con hardware normalmente redundante y software específico para llevar a cabo las tareas de encaminamiento y de conmutación de datos. Además, normalmente se tiene en cuenta la utilización de procedimientos automáticos para reconfigurar rutas en el caso de que se produzcan fallos, el uso de servicios como los que hemos visto anteriormente, por ejemplo, servicios multicast para reducir el consumo de ancho de banda, servicios de calidad de servicio para permitir que algunas aplicaciones que tienen una alta demanda de la red puedan funcionar perfectamente en tiempo real, como la voz, el vídeo o datos críticos, y que estos ni se pierdan ni se retrasen en su trayecto. La seguridad, además, proporcionada a este tipo de redes, permite que el impacto que pueda tener un gusano o un virus o cualquier otro tipo de ataque pueda ser mitigado de la forma más rápidamente posible. Dentro de la infraestructura del campus podemos observar que también existe una pequeña parte que corresponde al centro de datos que puede estar integrado dentro de la red del propio campus. Es una arquitectura de red habitualmente específica para este tipo de sistemas, con una red cohesionada y adaptativa que cumpla con requisitos de consolidación y continuidad del negocio, de manera que pueda ser compatible con arquitecturas orientadas a servicios emergentes, con virtualización y con computación bajo demanda. En los centros de datos normalmente se proporciona un alto nivel de redundancia con copias de seguridad a partir de datos síncronos o asíncronos y replicación de aplicaciones. La red y los dispositivos deben de ofrecer un balanceo de carga a nivel de servidor y de aplicación para poder maximizar el rendimiento de los usuarios que están conectados con este centro de datos a través de la red. Este tipo de arquitectura y de solución permite a la empresa crecer sin grandes cambios en la arquitectura y ampliar sus servicios sin tener que rediseñar completamente estos módulos. El módulo de Red One ofrece normalmente la convergencia de voz, servicio de vídeo y de datos sobre una única red de comunicaciones unificada. Es decir, permitiría a la empresa disponer de servicios, por ejemplo, de voz sobre IP, no solamente dentro del campus, sino a través de las diferentes empresas u oficinas que esta empresa pueda tener distribuidas geográficamente a grandes distancias. Además, los sistemas de calidad de servicio implantados en la arquitectura pueden ayudar a que esta comunicación entre diferentes oficinas funcione de una forma eficiente. Por último, vamos a hablar del módulo de teletrabajador. Es un módulo que permite a las empresas disponer de un servicio de nuevo de voz, por ejemplo, o de acceso a datos para una pequeña oficina o una oficina de un teletrabajador que pueda acceder a toda la infraestructura de la empresa desde casa, utilizando, por ejemplo, un acceso a Internet convencional de banda ancha proporcionado por cualquier ISP. La gestión centralizada de toda la información minimiza los costes que podemos tener en el equipo, por ejemplo, de informáticos, o la seguridad que garantice la comunicación fiable de un teletrabajador a través de una red externa de una operadora hasta la empresa. Por ejemplo, utilizando sistemas como redes VPN siempre activadas. En este esquema de red podemos ver un ejemplo de una de las partes de la infraestructura que hemos descrito anteriormente, que correspondería con el Enterprise Campus, es decir, el núcleo central de la red. Como hemos comentado también anteriormente, el núcleo de la red normalmente tiene una estructura jerárquica y dividida en capas. Las 3 capas fundamentales suelen ser la capa de núcleo o core, la capa de distribución y la capa de acceso. Cada una de ellas tiene una serie de funcionalidades muy particularizadas que veremos con un alto grado de detalle en la siguiente presentación. Pero a grandes rasgos, las características fundamentales son una capa de núcleo que tiene un alto nivel de redundancia, como puede verse, con un interconexionado de malla completa dentro de lo que serían los dispositivos del núcleo, que en este caso son switches multicapa. Estos a su vez se conectan con una capa de distribución que se encarga de distribuir todas las conexiones de red a través de las diferentes áreas de la empresa. Podemos ver que conectan a los dispositivos WAN, las conexiones a Internet,
a la red de servicios convencionales de telefonía y a la red de workstations, que representaría toda la LAN interna del campus de la empresa. En capa de distribución, habitualmente se suelen utilizar también switches multicapa que permiten realizar el encaminamiento en nivel de capa 2 y en nivel de capa 3, y en el nivel de capa de acceso se suelen utilizar switches normalmente convencionales de capa 2 para realizar el conexionado de todos los dispositivos de red interiores de la empresa, mientras que se utilizan routers o otro tipo de dispositivos para poder realizar conexiones al exterior. Como puede observarse en la parte inferior, el núcleo está conectado normalmente con el data center, que es el que almacena toda la información utilizada por las aplicaciones y por los servicios de red implantados en el sistema. A continuación vamos a ver algunas metodologías de diseño y en particular una conocida como PPDIOO. Es una metodología de diseño que contempla la construcción y el diseño de la red en 6 fases. La fase de preparación, planificación, diseño, implementación, operación y optimización. En nuestro proyecto nos centraremos exclusivamente en las 3 primeras fases de preparación, planificación y diseño. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas partes. La fase de preparación se centra en conseguir todos los requisitos que el usuario final va a demandar a la red, es decir, las aplicaciones que va a utilizar, número de usuarios que pueden aparecer en la red, la demanda que va a tener cada una de estas aplicaciones dentro de la red de la empresa, y de esta manera permite caracterizar algunos puntos importantes que describan cuál va a ser el uso de la red. Posteriormente hay una fase de planificación que va a tener 2 partes. Una parte inicial en la cual tendremos que obtener toda la información de la red existente, si la red existe. De manera que obtendremos información de patrones de tráfico, tipo de tráfico que circula por la red, y comprobaremos si la red actual cumple los requisitos solicitados por el cliente. Además, propondremos una arquitectura básica que pueda cumplir con todos los requisitos obtenidos en la fase de preparación. La tercera fase, la más importante y la que más tiempo nos llevará, es la fase de diseño. En esta fase se tienen que desarrollar tanto las arquitecturas lógicas como físicas de nuestra red, incorporando protocolos que se van a utilizar, tipos de equipos con modelos concretos, la fase de cableado estructurado y todo el diseño en detalle de la red. Posteriormente, las fases de implementación, operación y optimización se encargarán de mantener la red en funcionamiento, se encargarán de la configuración de todos los equipos y su instalación y su posterior mantenimiento, realizando tareas de administración de red, reparación, resolución de problemas y reporte de posibles errores. Este reporte de errores posteriormente se utilizará en la fase de optimización para proponer mejoras y cambios en nuestra red que permitan optimizar su funcionamiento. La implementación de esta metodología puede realizarse a través de 3 pasos básicos. El primero de ellos sería la identificación de los requisitos del cliente, que ya hemos comentado. La caracterización de las redes existentes de la empresa sería el segundo paso. Y el tercero, el diseño de la topología de red y las soluciones de red. Por ejemplo, si vamos a utilizar tecnología de voz sobre IP, gestión de contenidos, videoconferencia o cualquier otra aplicación que sea de interés para el cliente. Vamos, por tanto, ahora a ver cada uno de estos 3 pasos con un poquito más de detalle. Este primer punto de identificación de requisitos lo podemos dividir en 5 fases. La primera de ellas sería la identificación de las aplicaciones de red, que ya hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, utilización de sistemas de telepresencia para usuarios móviles, utilización de sistemas de voz sobre IP para la comunicación interna y externa en la empresa, o utilización de sistemas de videoconferencia, por ejemplo, para docencia. Además de estas aplicaciones de red, tendremos que identificar los servicios de red, que será necesario implantar para poder dar un soporte a las aplicaciones de red definidas previamente. Como segundo apartado tenemos la definición de los objetivos de la organización. Estos objetivos nos ayudarán a entender de qué forma se van a utilizar estas aplicaciones. Si van a ser aplicaciones de uso intensivo,
si van a tener que estar funcionando con una alta disponibilidad, cómo de grave sería la posibilidad de que existiese un fallo en la red y en cuánto tiempo deberíamos de ser capaces de recuperarla. Además tenemos un tercer apartado, una tercera fase, que es definir y comprobar las restricciones de la organización, que están relacionadas con los objetivos anteriores. Después tenemos dos subapartados más, que sería la definición de los objetivos técnicos a cumplir y la definición y comprobación de restricciones técnicas. Todo esto debe de ser documentado y recopilado de modo que pueda ser utilizado como guía en fases posteriores. El segundo punto sería la caracterización de la red existente. En nuestro proyecto consideraremos que no hay una red previa que debemos de mejorar u optimizar, sino que vamos a comenzar el proyecto de cero. Pero en el caso de que existiese una red, deberíamos de seguir los siguientes pasos para poder caracterizarla. Primero, deberíamos de obtener la documentación de la red, tanto de los diseñadores originales de la red, como de todos los posibles cambios que ésta haya podido sufrir a lo largo de los años a través de mejoras o actualizaciones. Después, deberíamos de realizar una auditoría que nos permitiese realizar un análisis de los patrones de tráfico que circulan por la red en diferentes zonas horarias y en diferentes segmentos y analizar todo el tráfico de los usuarios, las aplicaciones, el consumo de ancho de banda y poder recopilar toda esta información en un informe final. En este informe debemos de comprobar si la red actual cumple con todos los requisitos para las aplicaciones demandados por el cliente y en caso de no cumplirlo deberíamos de comenzar el diseño decidiendo cómo mejorar la red, dónde optimizarla y qué nuevos recursos serían necesarios. El tercer punto, y más importante en nuestro proyecto, será el diseño de la topología de la red y las soluciones. Este punto consta de 4 subapartados. Primero, deberemos de identificar las aplicaciones y los servicios necesarios a implantar en nuestra red. A continuación, con esta información, debemos de llevar a cabo un diseño lógico que pueda soportar de forma eficiente el uso de estas aplicaciones junto con todas las demás características que el cliente puede haber demandado. Entre estas características, por ejemplo, podemos encontrar alta disponibilidad, un alto ancho de banda, redundancia, fiabilidad y tolerancia a fallos, etc. De manera que las aplicaciones, junto con los requisitos del cliente, marcarán en gran medida el diseño lógico y la decisión de qué protocolos tenemos que poner en funcionamiento. Después tenemos que dividir la funcionalidad y la infraestructura jerárquicamente y desarrollar cada una de estas partes por separado. Esto está relacionado con los esquemas que ya hemos visto anteriormente del campus de la empresa. Es decir, tendremos que desarrollar primero el campus de la empresa con las 3 zonas diferentes que hemos visto, la zona de núcleo, zona de distribución, zona de acceso, el centro de datos y posteriormente los otros módulos que puede contener la empresa, como pueden ser el Enterprise Edge, donde nos encontramos el acceso a Internet, el acceso a redes WAN y el acceso de los teletrabajadores mediante VPNs y un módulo relacionado con la conexión con la operadora de servicios, con el Service Provider, que permitirá la conexión al exterior. Todo esto lo tendremos que desarrollar en las 3 fases siguientes del proyecto. En la primera fase del proyecto, de planificación y preparación, es importante recordar una serie de puntos que es necesario incluir en el desarrollo del proyecto. Además de la información obtenida del cliente, que nos va a ayudar a realizar una planificación detallada, debemos de asegurarnos de que el proyecto cumple con una planificación estricta. Para ello, antes de comenzar las fases 1, 2 y 3, debemos de llevar a cabo una definición de fases globales y los hitos del proyecto. Los hitos serán principalmente las 5 fases en las que se divide el proyecto. Por ejemplo, en la división en fases del proyecto deberemos incluir una asignación de tiempo o dedicación para cada una de estas fases, quién va a ser el responsable de cada tarea y cómo se van a subdividir cada una de las fases en tareas específicas. Después, el gestor de cada una de las fases o el responsable de cada una de las fases será el encargado de realizar la división de tareas entre los diferentes miembros y la asignación de los roles dentro de estas fases. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de cada una de las fases alguien que se puede encargar de buscar información, alguien que se puede encargar de resumir esta información y compartirla con los demás y de empezar a implementar las diferentes fases, escribir los resúmenes, preparar las presentaciones, etc. Además, debemos de realizar una identificación de riesgos
Por riesgos nos referimos, por ejemplo, a que el grupo no sea capaz de identificar la tecnología más apropiada o a que no llegue a tiempo en las fases de entrega 1, 2 o 3 del proyecto y tenemos que buscar un plan de contingencia, es decir, qué sucedería o cómo podemos mitigar cada uno de estos problemas identificados como riesgos para el proyecto. Por último, tenemos que llevar una gestión de costes económicos. En este proyecto, en general, el coste fundamental va a ser el personal, que se va a encargar de realizar el diseño del proyecto. Por lo tanto, tenemos que contabilizar las horas de cada uno de los miembros del proyecto y sus roles para poder llevar al final del proyecto una contabilización del coste total. Para llevar un resumen correcto de nuestra planificación global, utilizaremos diagramas de Gantt. En particular, podemos utilizar Gantt Project, que nos va a permitir definir cada una de las tareas del proyecto con las subtareas asociadas, vincular cada una de estas tareas con una fase y una duración. Además, podremos asignar roles para saber quién va a llevar a cabo cada una de estas tareas y buscar dependencias, es decir, habrán ciertas tareas que requieran de tareas previas para poder llevarse a cabo. Por ejemplo, antes de poder seleccionar el hardware específico que vamos a incorporar en nuestra red, tendremos que haber definido si el dispositivo es un switch multicapa o un router. Del mismo modo, antes de realizar el diseño lógico, tendremos que haber reconocido cuáles son las aplicaciones que se requiere utilizar en la red y cuáles son los servicios que hay que implantar. Todo esto deberá de quedar reflejado en un diagrama de Gantt que deberá de ser presentado en la fase 1 del proyecto. Puesto que muchas partes y tareas del proyecto no se conocerán a priori, es importante tener un diagrama de Gantt que pueda ir variando a lo largo del tiempo o en el que se pueda incorporar más detalle según vamos avanzando en el proyecto. En esta figura puede observarse un esquema en el cual aparecen las diferentes fases en las cuales vamos a ir desarrollando nuestra red. Como se puede observar, la metodología de diseño va a ser una metodología conocida como top-down, es decir, de lo más general a lo más detallado. Inicialmente diseñaremos o definiremos cuáles son las aplicaciones y los servicios que van a funcionar en nuestra infraestructura y a partir de esta información obtendremos los módulos de la red que son necesarios. Por ejemplo, un módulo de campus, un módulo de data center, un módulo para conexión desde el exterior mediante VPNs, etc. Una vez tengamos estos módulos, tendremos que realizar una implementación de cada uno de ellos. Utilizaremos una implementación jerárquica en tres capas y a través de esa implementación en 3 capas realizaremos una subdivisión a nivel lógico. Estamos hablando de una subdivisión de cada uno de los módulos principales. Una vez tengamos toda la división en módulos, realizaremos la selección de la tecnología concreta que se va a utilizar, realizaremos el diseño físico de la topología, el direccionamiento y el routing. Por último, incorporaremos otras funcionalidades o servicios de la red más avanzados, como puede ser el diseño necesario para soportar calidad de servicio, el diseño necesario para poder soportar seguridad en nuestra red, lo cual será especialmente importante en las redes inalámbricas, y por último, el diseño necesario para poder utilizar aplicaciones multicast dentro de la red de nuestra empresa. A modo de ejemplo, aquí tenemos un esquema simplificado, un esquema de diseño lógico, en el cual puede observarse algunas componentes de una red de ejemplo que incorporan la Enterprise Campus, que sería el campus de la empresa, teletrabajadores que se pueden conectar a la misma utilizando el sistema telefónico tradicional, diferentes unidades o oficinas externas, que serían las branch offices, en la parte inferior de la figura, que se conectan a través de una tecnología WAN, que en este caso se llama MPLS. Además, tendríamos el borde de la empresa o el Enterprise Edge, donde se encontraría el servidor web y los routers que nos conectan a Internet. Y conectado a esta nube de Internet, a través de una operadora, tendríamos un teletrabajador que se puede conectar desde casa. Dentro del Enterprise Campus tendríamos 2 edificios donde hay conectados diferentes dispositivos y un sistema de telefonía. Todo ello conectado con el sistema de servicio de ficheros que se encontraría dentro del data center.